Quiero que veas esta imagen con atención. Lo que estás viendo no es un render, no es un concepto de ciencia ficción. Es una fotografía real, tomada por civiles desde las afueras de una base aérea en Chengdu, China, en diciembre de 2024. Y lo que aparece en esa pista cambió silenciosamente todo lo que Occidente creía saber sobre la superioridad aérea en el siglo XXI. Ese avión tiene aproximadamente el doble del tamaño del F-35. Vuela sin cola vertical. Tiene 3 motores. Y según los primeros análisis publicados por el think tank estadounidense Air Power Australia y recogidos por Aviation Week, su capacidad de combustible interna estimada le otorgaría un alcance de combate que podría triplicar al del F-35A en configuración limpia. Triplicar. No un 20% más, no el doble. 3 veces. Si esos números son correctos, y en un momento vamos a desmenuzar exactamente por qué podrían serlo, entonces China acaba de resolver uno de los problemas estratégicos más grandes que tenía su fuerza aérea: el problema del alcance. Y eso no es solo una noticia de aviación. Es un cambio en el equilibrio de poder en toda la región del Indo-Pacífico. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación es lo que casi nadie está explicando. ¿Por qué el Pentágono sabía que esto venía? ¿Y qué están haciendo para responder? El problema que China llevaba 20 años intentando resolver. Para entender por qué el J-36 importa tanto, primero tenemos que entender cuál era el problema que China necesitaba resolver. Y ese problema tiene un nombre muy específico en la doctrina militar estadounidense: la segunda cadena de islas. Desde el fin de la Guerra Fría, la estrategia del Pentágono en el Pacífico se construyó sobre una premisa simple. Si China alguna vez intentaba una acción militar en Taiwán o en el Mar del Sur de China, Estados Unidos respondería desde bases en Guam, en Japón, en las Filipinas. Esas bases están deliberadamente colocadas fuera del alcance efectivo de la aviación de combate china. El J-20, el caza furtivo de quinta generación que China presentó como su respuesta al F-22, tiene un alcance de combate estimado de entre 1.000 y 1.500 kilómetros en configuración limpia. Eso es suficiente para operar sobre Taiwán, pero Guam está a más de 2.800 kilómetros del continente chino. Anderson Air Force Base, la base más crítica de Estados Unidos en el Pacífico Occidental, estaba efectivamente fuera de alcance. China lo sabía, el Pentágono lo sabía, y durante 2 décadas, esa distancia fue la garantía silenciosa de que Estados Unidos podría proyectar poder aéreo hacia la región sin que sus bases más importantes estuvieran bajo amenaza directa de cazas chinos. El J-36 cambia esa ecuación, y para entender cómo, tenemos que hablar de física básica. En aviación, el alcance de un avión no es magia. Está gobernado por una ecuación que los ingenieros llaman la ecuación de alcance de Breguet, y se reduce a 3 factores fundamentales: cuánto combustible carga el avión, qué tan eficientemente lo consume y cuánto pesa todo lo demás. El F-35A, el modelo terrestre, el más común, carga aproximadamente 8.300 kilogramos de combustible interno. Es un número razonable para un caza de tamaño mediano. Pero el F-35 también carga un sistema de propulsión STOVL, heredado del F-35B, que añade peso estructural, un fuselaje relativamente ancho que genera resistencia aerodinámica, y un motor único que, aunque extraordinariamente capaz, tiene que mover todo ese peso. El resultado es que el F-35A tiene un alcance de combate de aproximadamente 1.100 kilómetros en misión de alta-baja-alta. Con tanques externos puede extenderlo, pero los tanques destruyen la firma de radar y convierten al avión furtivo en un blanco más detectable.
Es la paradoja del F-35. Para llegar lejos, tienes que dejar de ser invisible. Ahora miremos al J-36. Los analistas que han procesado las imágenes disponibles estiman que el J-36 tiene una longitud de aproximadamente 22 a 24 metros y una envergadura superior a 20 metros. Para referencia, el F-35 mide 15,7 metros de longitud. Estamos hablando de un avión sustancialmente más grande, y ese tamaño no es un accidente de diseño, es la solución deliberada al problema del alcance. Un fuselaje más grande significa una capacidad de combustible interna dramáticamente mayor. Si el J-36 carga entre 15.000 y 20.000 kilogramos de combustible interno, un estimado conservador dado su tamaño aparente, ya tiene casi el doble de la energía química almacenada del F-35, y con 3 motores optimizados para eficiencia crucero en lugar de supermaniobra, la ecuación de Breguet se inclina masivamente a su favor. 3 motores. La decisión que nadie esperaba. Cuando los primeros analistas vieron las fotografías del J-36, hubo una cosa que generó más debate que cualquier otra: los 3 motores. Casi ningún caza de combate moderno usa 3 motores. El F-35 tiene 1, el F-22 tiene 2, el Su-27 tiene 2. Históricamente, los aviones de 3 motores han sido diseños de transporte: el Boeing 727, el McDonnell Douglas MD-11, el Lockheed L-111. En un caza, 3 motores parecía extraño, ineficiente, una decisión de diseño difícil de justificar. Pero hay una lógica aquí, y cuando la entiendes, tiene todo el sentido del mundo. Los analistas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y del Center for Strategic and Budgetary Assessments han sugerido que el J-36 podría estar usando una configuración donde el motor central es un turbofan de alto índice de derivación, optimizado para eficiencia a velocidad de crucero subsónica, mientras los 2 motores exteriores son turbofanes de combate diseñados para rendimiento a alta velocidad y altitud. Esta configuración, si es correcta, sería extraordinariamente inteligente. En crucero hacia el objetivo, cubriendo los 2.000 kilómetros hacia Guam, por ejemplo, el avión podría volar principalmente con el motor central, consumiendo combustible a una tasa significativamente menor. Al llegar a la zona de combate, los 3 motores entran en juego para proporcionar el empuje necesario para maniobra y velocidad. Es, en esencia, el mismo principio que usan los aviones comerciales de largo alcance: optimizar la planta motriz para la fase del vuelo que consume más tiempo y más combustible. Solo que aplicado a un caza furtivo de 6ª generación, capaz de llevar armamento para destruir una flota entera. Espera un momento. Antes de seguir, necesito que te hagas una pregunta. Si el J-36 es tan capaz como sugieren estos análisis, si realmente puede llegar a Guam, operar en modo furtivo y regresar, ¿por qué no estás escuchando esto en los noticieros principales? ¿Por qué esto no es la historia de defensa más importante del año en Latinoamérica? La respuesta incómoda es que sí debería serlo. Y lo que acabas de ver explica exactamente qué implica el J-36 para el equilibrio de poder en el Pacífico. ¿Qué saben los militares de Estados Unidos que no están diciendo públicamente? ¿Y por qué países como México, Colombia, Chile y Brasil deberían estar prestando mucha más atención a lo que está pasando a 15.000 kilómetros de distancia? Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre el J-36 que el 99% de las personas en este continente. Suscríbete para no perderte el próximo video. Y deja en los comentarios una sola cosa. ¿Crees que el J-36 es real o es propaganda china? Esa discusión me dice exactamente qué quieres ver después.